Bajo el barniz de los trajes hechos a medida y una fortuna incalculable, se escondía un hombre que desmembraba vecinos y silenciaba esposas, dejando un rastro de sangre que el dinero logró ocultar durante casi 40 años. La historia de Robert Alan Durst es la crónica de una descomposición moral que comenzó en la cúspide de la pirámide social neoyorquina. Nacido el 12 de abril de 1943, Robert no era un niño común. Era el primogénito de Seymour Durst, el titán que dirigía la organización Durst, un imperio inmobiliario que prácticamente era dueño del horizonte de Manhattan. Robert creció rodeado de lo mejor que el dinero podía comprar. Educación de élite, los juguetes más sofisticados y la expectativa de que, algún día, él se sentaría en el trono del poder familiar. Sin embargo, detrás de la fachada de opulencia de su casa en Scarsdale, algo se estaba quebrando en la mente del joven heredero. El primer gran trauma, el que muchos psiquiatras consideran el punto de ruptura psicológica de Robert, ocurrió una gélida noche de su infancia. Su madre, Venice Durst, murió tras caer del tejado de la mansión familiar. Robert relataría décadas después una escena cinematográfica y macabra. Afirmó que su padre lo llevó hasta una ventana para que viera a su madre de pie sobre el techo antes de saltar a vacío. Aunque su hermano Douglas ha desmentido categóricamente esta versión, tachándola de una invención manipuladora, el evento marcó el inicio de una rivalidad sangrienta entre los hermanos. Douglas recordaría con amargura que Robert no solo era un niño difícil, sino alguien que disfrutaba del conflicto, llegando a enfrentamientos físicos donde la sangre manchaba las alfombras de la mansión. Evaluaciones psiquiátricas tempranas sugerían una personalidad en descomposición, con sombras que apuntaban hacia la esquizofrenia o trastornos profundos del carácter. A pesar de su inestabilidad, Robert logró navegar sus estudios en la Universidad de Lehigh y un breve intento de doctorado en la UCLA, solo para regresar a Nueva York en 1969. Su relación con su padre estaba envenenada por el resentimiento. Robert odiaba la organización que debía heredar, y Seymour, al notar la erraticidad de su hijo mayor, tomó una decisión que sellaría la ruptura definitiva. Entregó el control del imperio familiar a Douglas. La furia de Robert fue volcánica. Se sentía robado de su derecho de nacimiento, iniciando una guerra legal que solo se resolvería años después por la suma de $65 millones, dinero que Robert usaría no para construir, sino para financiar su huida constante de la realidad. En medio de este caos familiar apareció KDMC Cormac. En 1971, Katy era una joven e idealista higienista dental de clase trabajadora que quedó cautivada por el enigmático millonario. Al principio, la relación parecía un cuento de hadas de otoño. Se mudaron a Vermont, donde Robert abrió una tienda de alimentos naturales llamada All Good Things. Por un breve momento, pareció que el heredero maldito había encontrado la paz. Sin embargo, la gravedad de la organización Durst volvió a atraerlo. Ante la insistencia de su padre, Robert regresó a Manhattan para trabajar en el negocio familiar. Y con el regreso a la ciudad, los demonios de Robert despertaron. El matrimonio se transformó en una prisión de gritos, empujones y abusos físicos. El hermano de Katy, Jim M.C. Cormac, recordaría más tarde que la chispa en los ojos de su hermana se había apagado. Katy comenzó a estudiar medicina en el Albert Einstein College, buscando una independencia que Robert intentaba asfixiar. 3 semanas antes de su desaparición, Katy ingresó a un hospital del Bronx con hematomas faciales evidentes. Ella le confesó a una amiga que Robert la había golpeado, pero el miedo a su poder la impidió presentar cargos. Robert respondió a los deseos de divorcio de su esposa con una guerra de desgaste. Canceló sus tarjetas de crédito, retiró su nombre de las cuentas bancarias y se negó a pagar su matrícula médica. La noche del 31 de enero de 1982, el velo cayó definitivamente. Katy asistió a una cena en casa de su amigo Gilbert Nahami en Newtown, Connecticut. Apareció vestida de forma inusual, con unos pantalones deportivos rojos, y tras una tensa llamada telefónica de Robert, se marchó apresuradamente hacia su residencia en South Salem. Nadie, excepto Robert, volvió a verla con vida. La versión de Robert sobre esa noche fue un laberinto de inconsistencias. Afirmó que llevó a Katy a la estación de tren de Katona para que ella regresara a su apartamento en Manhattan, que luego tomó una copa con un vecino y habló con ella por teléfono más tarde. Pero las piezas no encajaban. Nahami, al notar que Katy no llegó a su cita posterior, llamó a la policía, pero Robert esperó casi una semana para denunciar la desaparición. Un portero del edificio de Riverside Drive afirmó haber visto a Katy al día siguiente, pero admitió que solo la vio de espaldas, a media cuadra de distancia, una identificación que los detectives consideraron nula.
Cuando la hermana y los amigos de Katy, desesperados, irrumpieron en la cabaña de la pareja en busca de pistas, encontraron una escena que sugería una eliminación sistemática. Las pertenencias de Katy habían sido desechadas. Su correspondencia estaba sin leer y el lugar parecía haber sido saqueado por el propio Robert. El Departamento de Policía de Nueva York se enfrentaba a un muro de influencia. Seymour Durst utilizó todo el peso de su organización para proteger el nombre familiar, y sin un cuerpo, Robert permaneció libre. 8 años después, el heredero se divorció legalmente de su esposa desaparecida alegando abandono matrimonial. Una ironía cruel que dejó a la familia M.C. Cormack sumida en una agonía que duraría décadas. Sin embargo, el rastro de Robert Durst no terminó en South Salem. Aquí entra en escena Susan Berman, la hija de un legendario mafioso de Las Vegas y amiga íntima de Robert desde sus años en la UCLA. Susan había sido su defensora pública más feroz, ayudándolo a manejar a la prensa tras la desaparición de Katy. Pero Susan guardaba secretos que Robert ya no podía permitir que se supieran. A finales del año 2000, la policía de Nueva York reabrió el caso M.C. Cormack y los detectives estaban ansiosos por hablar con Berman. El 24 de diciembre de 2000, Susan fue hallada muerta en su casa de Los Ángeles con un disparo en la ejecución en la nuca. No había señales de robo. Sus 3 Fox Terriers corrían libres por la casa. Días antes, la policía de Beverly Hills recibió una carta anónima con la dirección de Berman y una sola palabra: cadáver. El sobre contenía un error ortográfico revelador. Beverly en lugar de Beverly. Robert Durst había estado en California días antes del crimen y había enviado a Susan $50,000 poco antes de su muerte. Presionado por la reapertura de los casos, Robert Durst hizo lo que mejor sabía hacer: desaparecer. Se mudó a Galveston, Texas, donde se disfrazó de mujer muda para vivir en un apartamento barato, tratando de escapar de su propia identidad. Pero la violencia era su sombra constante. El 9 de octubre de 2001, partes del cuerpo de su vecino, Morris Black, fueron encontradas flotando en la bahía de Galveston. Robert fue arrestado, pero tras pagar una fianza de $250,000, una propina para él, se convirtió en fugitivo. Su captura final en Pensilvania fue tan errática como su vida. Fue detenido por intentar robar un sándwich de ensalada de pollo en un supermercado, a pesar de tener $500 en el bolsillo y $37,000 en su coche, junto con 2 pistolas y las instrucciones para llegar a la casa de Gilbert Nahami. Robert Durst ya no solo huía de la policía, parecía estar cazando los cabos sueltos de su pasado. El juicio que seguiría en Texas por la muerte de Morris Black dejaría al mundo boquiabierto, revelando una defensa tan audaz como macabra. A medida que las piezas del desmembrado Morris Black aparecían en las aguas de la bahía de Galveston, el mundo comenzó a comprender que Robert Durst no era solo un heredero excéntrico, sino un hombre capaz de las atrocidades más quirúrgicas para proteger su libertad. El juicio que siguió en Texas se convirtió en uno de los espectáculos judiciales más surrealistas de la historia criminal moderna. En 2003, Robert Durst se sentó en el banquillo de los acusados enfrentando cargos por asesinato en primer grado. Su equipo de defensa, liderado por el astuto Dick DeGuerin, presentó una estrategia que desafiaba toda lógica. Admitieron que Robert había desmembrado el cuerpo de Morris Black, pero alegaron que la muerte en sí fue en defensa propia. Según el relato de Durst, Black, un hombre solitario y agresivo, había irrumpido en su apartamento y lo había amenazado con una pistola. En el forcejeo, el arma se disparó accidentalmente, impactando a Black en la cara. Lo que siguió fue un testimonio macabro que dejó al jurado en un estado de trance. Con una calma clínica, Robert describió cómo utilizó 2 sierras y un hacha para desarticular el cuerpo de su vecino, simplemente porque entró en pánico y temía que nadie creyera su historia debido a su pasado y su riqueza. La fiscalía se encontró con un obstáculo insuperable. La cabeza de Morris Black nunca fue encontrada, lo que impedía determinar la trayectoria de la bala o contradecir la versión del forcejeo. Para sorpresa de la nación, el jurado de Texas absolvió a Durst del cargo de asesinato. Robert salió de la sala habiendo admitido que descuartizó a un hombre, pero libre de la acusación de haberlo matado intencionalmente. Sin embargo, su libertad fue efímera. Su compulsión por romper las reglas lo llevó de regreso a prisión tras violar su libertad condicional al visitar el lugar del crimen. Durante este tiempo, la juez Susan Chris, quien presidió el juicio, expresó una sospecha que muchos compartían. La forma en que los huesos de Black habían sido cortados indicaba la precisión de alguien que ya lo había hecho antes. No era el trabajo de un principiante en pánico, sino de un experto en el silencio. La sombra de Kathleen M.C. Cormack y Susan Berman seguía acechándolo.
El punto de inflexión definitivo llegó en 2015 con el documental de HBO, The Hinks. Robert, desafiando el consejo de sus abogados, aceptó ser entrevistado y otorgar acceso total a sus archivos personales. Fue un error de vanidad que terminó en una confesión accidental para la posteridad. Durante el rodaje, los cineastas confrontaron a Durst con una prueba demoledora. Una carta que Robert le había escrito a Susan Berman años atrás, cuya caligrafía y el error ortográfico Beverley eran idénticos a los de la nota anónima del cadáver enviada a la policía en el año 2000. Visiblemente perturbado, Robert pidió ir al baño. Sin darse cuenta de que su micrófono seguía encendido, comenzó a susurrar para sí mismo frente al espejo. Sus palabras fueron captadas con una claridad aterradora. ¿Qué diablos hice? Los maté a todos, por supuesto. Esa grabación, aunque controvertida legalmente, fue el golpe de gracia. El FBI arrestó a Durst en Nueva Orleans el mismo día que se emitía el último episodio de la serie. Lo encontraron en un hotel bajo una identidad falsa, con una máscara de látex, marihuana y más de $40,000 en efectivo. El juicio final por la muerte de Susan Berman comenzó en Los Ángeles años después. Robert, ahora anciano y visiblemente deteriorado, luchó cada evidencia. Pero sus propios amigos, como Nick Chavin, testificaron que Robert les había confesado el crimen. En octubre de 2021, tras casi 4 décadas de evasión, Robert Durst fue finalmente sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Poco después, la Fiscalía de Nueva York finalmente presentó cargos formales contra él por la desaparición de Kathy McCormack en 1982, cerrando el círculo de su primera víctima. Robert Durst murió en prisión en enero de 2022, llevándose a la tumba los secretos sobre donde descansan los restos de Kathy. Su vida dejó una estela de impunidad comprada con millones de dólares, demostrando que, a veces, la verdad no solo necesita pruebas, sino que necesita que el propio asesino olvide apagar el micrófono. La historia del heredero de la organización Durst termina como empezó, en la oscuridad, dejando tras de sí familias rotas y la confirmación de que, tras un traje a medida, puede esconderse vacío más absoluto de la humanidad.